Esta política que he descrito del alcalde Peñalosa es la misma política del presidente Juan Manuel Santos, incluido, por supuesto, su Ministerio del Trabajo. Y ha sido también la misma política de las últimas administraciones de Bogotá. Los colegas se podrán haber dado cuenta que yo he sido muy crítico de estas últimas administraciones en distintos temas. Y en esto, en lo que tiene que ver con la violación de derechos laborales, esas administraciones también se enrajan. Empecemos diciendo esto. La política de abaratamiento de la mano de obra hace parte de la esencia del modelo neoliberal. Desde que se impuso el neoliberalismo en Colombia a comienzos de la década de los 90, se ha tomado una serie de decisiones para recortar derechos laborales y para abaratar la mano de obra. Por solo mencionar algunos ejemplos, concejal Molano, la Ley 50 de 1990, que generalizó los contratos a término fijo inferiores a un año, promoviendo la inestabilidad laboral, y por supuesto, los amigos del Centro Democrático conocerán bien la Ley 789 de 2002, que redujo la indemnización por despidos sin justa causa, redujo el pago de dominicales y de festivos y además alargó el día, porque señaló que la jornada nocturna no arranca a las 6 de la tarde sino a las 10 de la noche, y todo eso calculado para reducir el pago del trabajo nocturno. Nos mintieron estas reformas neoliberales que llamaron de flexibilización laboral con el argumento que así se generaba empleo formal. Hágame el favor, que había que recortar derechos laborales, pagar más barato a los asalariados y de esa manera se generaba mayor empleo. Bueno, llevamos 25 años, colegas, de la aplicación de esta política neoliberal. ¿Y cuál es el resultado? Hoy Colombia tiene el desempleo más alto de América Latina y una tasa de informalidad del 63%. O sea que hoy cerca de 7 de cada 10 trabajadores está o en el desempleo o en el rebusque. Es evidente el fracaso de la política neoliberal de abaratar la mano de obra para generar más empleo, y eso es lo que han aplicado todos estos gobiernos. Y en realidad tiene que ser un fracaso, porque lo que sucede es que solo se puede generar empleo formal si hay desarrollo empresarial. Y en Colombia no hay desarrollo empresarial porque con los tratados de libre comercio del doctor Santos y del expresidente Uribe se acaba con el agro nacional, se acaba con la industria nacional y se destruyen los empleos formales. En realidad el propósito real del abaratamiento de la mano de obra son básicamente dos. Uno, evidentemente aumentar las ganancias, especialmente del capital extranjero que llega aquí con la teoría de la confianza inversionista. Y dos, que el Estado le pague menos a sus trabajadores para tener unos ahorros y una plata para promover los grandes negocios como hace el alcalde Peñalosa, y además para pagar la deuda pública. Ojo con eso. O sea, aquí el sistema es muy perverso. Quiebran la economía, el Estado se queda sin ingresos, tiene que endeudarse con la banca internacional, pero el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le impone a Colombia la obligación de mantener a sus trabajadores en condiciones indignantes para no pagarles lo que tienen derecho y de esa manera cumplir debidamente con el pago de la deuda. Una de las herramientas preferidas por estos gobiernos para abaratar la mano de obra decía que una de las políticas preferidas por estos gobiernos para abaratar la mano de obra es la tercerización. Hay distintos tipos de tercerización. Yo la voy a clasificar en dos grandes categorías. Una, la tercerización en sentido estricto, en donde una empresa o una entidad no contrata directamente a los trabajadores, sino que los contrata a través de un tercero. Es el caso típico de la multinacional Claro, de don Carlos Slim. Ustedes ven a los operadores de Claro, a los trabajadores que hacen las instalaciones, y ellos no tienen una contratación directa con la multinacional Claro, sino que lo hacen a través de terceros. Los dispersan en pequeños grupos de empresa, violándoles derechos básicos como el derecho a la asociación sindical, al pago de horas extras y otro tipo de derechos que se les desconocen sistemáticamente. Y hay otro tipo de tercerización en donde al trabajador se lo contrata directamente
efectivamente, pero no se le contrata mediante un contrato laboral con todas las garantías, sino se les contrata mediante contratos civiles, como los contratos por prestación de servicios. Estos trabajadores no tienen derechos básicos como el derecho a las prestaciones sociales. Ellos mismos se pagan su salud, su pensión y ni siquiera te dan cesantías, por ejemplo. Son trabajadores sometidos a una plena inestabilidad laboral porque son contratos de 1 mes, de 3 meses, máximo de 6 meses. Y son trabajadores que no pueden afiliarse a un sindicato ni fundar un sindicato porque si lo hacen no les renuevan los contratos. Esta política de tercerización nacional la está promoviendo el mal gobierno de Juan Manuel Santos desde el Ministerio del Trabajo con un decreto que se llama el Decreto 583 del año 2015, que la ministra del Trabajo no ha querido derogar, a pesar de que las centrales obreras han demostrado que es un decreto totalmente inconveniente para los trabajadores. Y esta política de tercerización laboral es la misma que la de Peñalosa. Aquí aprovecho para hablar un poco de la coyuntura sobre el proceso. Se presentan como dos bandos muy contradictorios, ¿no? El uribismo y el santismo, que se pelean mucho, se insultan mucho, y sí, en el proceso de paz tienen contradicciones profundas, es una realidad, pero el resto de las materias de importancia para la vida nacional representan los mismos intereses, promueven las mismas políticas, el uribismo, el santismo, el barguallerismo, todos, junto con el alcalde Peñalosa, hacen parte de esta pandilla neoliberal que tanto daño le ha hecho a este país. Miremos entonces cuál es la política del alcalde Peñalosa en materia de la política laboral. Presidente, venga, yo sé que usted está interviniendo y lo respeto y todo, pero por favor, ¿cuál pandilla? Señor, respete. No, señor, tenga respeto por los colegas. Presidente, tenga respeto por los colegas. Yo no estoy respetando a nadie. Es una pandilla que ha venido vulnerando todos los derechos de los ciudadanos. Le pido de esa manera, por favor, que me deje continuar. ¿Cuál pandilla? González, que yo no he insultado a nadie. Todos hacen misma parte de la misma pandilla o combo, como usted quiere tratarlo, concejal González, porque todos promueven esas políticas, incluida esta de la tercerización laboral. Pandilla la que tuvo su alcalde Samuel Moreno, Lucho Garzón y todo el pueblo cuando se robaron a Bogotá. Esa sí era una pandilla, señor González. Concejal González, ahora me hace la interpelación, pero yo le quiero decir, no sé si ha estado atento a mi intervención, pero al inicio comencé a decir que todas las administraciones pasadas han aplicado la misma política. Y en cuanto a la corrupción, lo mismo que le digo siempre, el pueblo reconoce su responsabilidad política, pero lo invito como representante de Cambio Radical su senador a que la reconozca. Su senador apoyó a los 3 anteriores alcaldes, ¿no? Y, presidente, le pido que me descuente esos minutos de interrupción del concejal Rolando González. Miremos entonces, voy a dividir el debate en la política laboral del alcalde Peñalosa en 4 sectores. El sector central, el sector de salud con los hospitales públicos, las empresas distritales y el magisterio bogotano. Vamos a mirar cada uno de esos sectores. En el sector central, la forma que asume la política de tercerización laboral del alcalde Peñalosa son los contratos por prestación de servicios. Tengo los datos de cada una de las entidades, pero los voy a dar de manera global porque toca resumir y no hay mucho tiempo. Me llegaron datos de 30 entidades del sector central. El total de trabajadores son 31.037, 31.000 en números redondos. De esos 31.000 de planta, señores órganos de control, apenas hay 10.100. Y tercerizados mediante OPS o contratos por prestación de servicios son 20.932. ¿Qué quiere decir esto? Que el 67% de los trabajadores vinculados al sector central son trabajadores tercerizados a quienes se les violan todos sus derechos, como los que he mencionado anteriormente. 7 de cada 10 trabajadores del sector central en la alcaldía de Enrique Peñalosa son trabajadores tercerizados. Y se les violan todos sus derechos, tienen salarios malos, ningún tipo de prestaciones, inestabilidad laboral,
no se pueden sindicalizar y ni siquiera pueden cuestionar las políticas de la administración. Es que una de las cosas favorables de tener trabajadores de planta es que como tienen garantizada su estabilidad laboral, pueden hacer críticas y cuestionamientos frente a las políticas que se estén adelantando en cada una de las administraciones. Hay trabajadores que a veces incluso tienen que trabajar sin contrato porque cuando se les renueva no se les firma rápidamente el nuevo contrato. Y nos dicen que muchos de estos contratistas no realizan funciones misionales, y sí lo hacen. Aquí el secretario de Movilidad, que estaba hace algunos minutos y se fue, me respondió que el 86% de los contratistas en movilidad realizan funciones misionales. Ahora, esa contratación es ilegal, concejal Rolando González, es ilegal lo que está haciendo el alcalde Peñalosa y lo que hacían las administraciones anteriores. Y porque mire lo que usted dice, el decreto 2400 de 1968 dice esto: para el ejercicio de funciones de carácter permanente crearán los empleos correspondientes y en ningún caso, ojo con esto, concejal Emir y señor presidente Inestrosa, en ningún caso podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones. Y resulta que en la alcaldía de Enrique Peñalosa, como en las anteriores alcaldías, se contratan trabajadores para que realicen funciones misionales y permanentes por prestación de servicios, y eso es abiertamente ilegal, como lo ha dicho la Corte Constitucional. En el sector central se inventaron otra forma para violar los derechos de los trabajadores: las plantas temporales. ¿Cómo funcionan las plantas temporales? Esto se lo inventó el presidente Santos y lo aplicó la anterior administración de Gustavo Petro y lo sigue aplicando el alcalde en Peñalosa, todos del mismo combo, ¿cierto? Se las inventó Santos para desconocer y burlarse de las órdenes de la Corte Constitucional. Y eso también es ilegal porque se están contratando funciones permanentes mediante planta de personal temporales que deberían ser permanentes. Y con el argumento de que estos eran plantas temporales para ejecutar determinados proyectos de inversión, la alcaldía de Enrique Peñalosa despidió a más de 5.000 trabajadores. Y yo estuve revisando, doctora Lucía, cuáles eran las funciones de esas plantas temporales, y le voy a demostrar aquí con pruebas que esas eran funciones permanentes. Por ejemplo, en la Secretaría de Movilidad, una de las funciones de esa planta temporal, doctor Osman, era la siguiente: sustanciar actos administrativos que surjan de los procesos administrativos y contravencionales en virtud de las infracciones a normas de tránsito. Esto no tiene que ver con la ejecución de un proyecto de inversión de la Secretaría de Movilidad. Esto con lo que tiene que ver es con una función de carácter permanente que no puede ser realizada por plantas temporales, sino por funcionarios de las plantas permanentes. Y aquí tengo otros ejemplos como la de la Secretaría del Hábitat y otros que no voy a mencionar porque para ahorrar. Concejal, ya lleva más de 55 minutos en uso de la palabra. Sí, ya termino, señor presidente. El otro sector que voy a mencionar es el sector salud. Doctor Morales, esto ya lo mencioné en el debate que hicimos hace una semana, pero reitero las cifras: el 80% de los trabajadores de los hospitales públicos en Bogotá son trabajadores vinculados mediante órdenes de prestación de servicios o contratos de prestación de servicios, contratación que, repito, es ilegal. Y lo tengo por hospital en cada una de ellas. En el hospital de Meisen, el 90% de los trabajadores son trabajadores contratistas, violándoles todos sus derechos. Gracias, concejal. Presidente, 3 minutos, porque la interrupción del concejal Rolando, 5 minutos, presidente. El tiempo. Concejal, fueron 30 segundos de Celio. Presidente, los 30 segundos para que siga lanzando 3 minutos en contra del resto de la administración. Ya terminó. Una hora. Le digo, presidente, la interrupción del concejal González. 31 minutos yo hablando. Por eso, 3 minutos, no 31, eso es lo que hemos hablado el concejal Argote y yo. No lo pusieron desde cero, doctor. No, eso sí me parece un buen chiste. Muchas gracias, señor presidente. 3 minutos, así como en otros debates usted le ha dado más tiempo a otras bancadas, le agradezco. Empresas distritales, ETB, una tercerización que es inaudita
de cada trabajador directo hay 4 tercerizados, y no voy a detenerme en muchas cosas, pero esto. Hoy el presidente Castellanos de ETB está violando el derecho a la negociación colectiva, como lo hizo el exalcalde Petro, que en eso también coincide en esta alcaldía y la anterior, denunció la convicción de ETB, presentó un contrapliego para arrebatarle los derechos a los trabajadores, diciendo que era muy costosa la nómina de ETB. Y yo les digo una cosa, la nómina de ETB representa el 12% de los ingresos totales de ETB, y de acuerdo con los estándares mundiales, una empresa funciona bien cuando su nómina es inferior al 30% de sus ingresos. Así que no utilicen una falsedad, una mentira, como unos costos altos de la nómina que no existen para justificar arrebatarles derechos a los trabajadores de ETB que han ganado con sus luchas históricas. Bueno, listo. En la empresa de acueducto, le dije que 3 minutos, vamos 32, dije que 3. A ver, yo estoy dirigiendo la Presidente, le estoy dando la palabra. Presidente, pero le estoy diciendo una cosa. Que me respete el tiempo. El concejal González me interrumpió unos 3 minutos. Durante el video del concejal Serio dijo que tuvo que hacerse silencio, se tuvieron que gastar otros 2 minutos. Le pido 5 minutos y ya termino. La medida que me interrumpió. No, me pidió 3 minutos, ahora me está pidiendo 5, después me va a pedir 10. Pidiendo 5 y ya, señor presidente. No, de verdad, concluya. No, concluya, por favor. Mire, en la empresa de acueducto, ese son el tipo de garantías que se le ofrecen a la oposición, pero bueno. Se acabó la intervención, señor Sarmiento. Si usted quiere pedir investigación por falta de garantías, pero aquí no viene a respetar ni al Consejo ni a la mesa directiva. Señor Sarmiento, se acabó su intervención. No, usted no respeta ni a la mesa directiva ni al Consejo, con mucha pena. Le estoy pidiendo 3 minutos por una razón. El concejal González me interrumpió. Ahí fueron como 3 minutos. Entonces le pido que sea respetuoso cuando se dirija a la mesa directiva y cuando se dirija al Consejo. A ver, tiene 2 minutos para terminar. Y si las barras van a protestar, levanto la sesión inmediatamente. Gracias, señor presidente. Yo voy a la conclusión. Presidente, moción de orden. Yo le interrumpí al señor 30 segundos, ya no más. Y tratando de esa manera tan efectiva, que desespero. Yo sé que el peñalosismo le desesperan este tipo de debates, pero ya, tiene 2 minutos y son en la empresa de acueducto de Bogotá se están violando, desconociendo los derechos convencionales. Lo mismo pasa en el recaudo, en la empresa de recaudo, lo mismo pasa en Transmilenio, en el relleno Doña Juana sucede lo mismo, pero voy con esta conclusión. La política del alcalde Peñalosa es esta, es continuar con esta política de las anteriores administraciones y aplicar la que promueve Juan Manuel Santos, que es lo que yo llamo, concejal González, la pandilla neoliberal, que todos van en contra del país con políticas que no le sirven a la nación y no le sirven a Bogotá. A los trabajadores que les digo que sigamos resistiendo, que saquemos adelante, dejemos atrás esos temores, que nos unamos. Cuando los trabajadores se unen, mueven montañas. Los trabajadores petroleros, a mitad del siglo pasado, por una huelga de ellos, crearon la empresa más importante del país, que es Ecopetrol. Si nos unimos, derrotamos a Santos y a Peñalosa, y por eso los invito que a partir del próximo domingo, después de votar sí en el plebiscito, preparemos el paro nacional contra las pésimas políticas de Santos y las pésimas políticas de Peñalosa. Muchas gracias, señor presidente.